El cine. El cine era la experiencia suprema para disfrutar de las películas. Sin embargo, todo cambió cuando el virus atacó. Pero ahora que la situación lo permite, ¿cómo es? ¿Se conserva la experiencia? ¿Y las películas? ¿Qué hay? Pues eso les contaré hoy. Eso sí, antes de continuar, recuerda, dale like, compartirlo con tus amigos, suscríbete si no lo has hecho. ¡Es gratis! ¡Patrocíname! Subo videos todas las semanas con las últimas teorías, reseñas y recomendaciones. Y sin más que agregar, comencemos. Bueno, como todo el mundo sabe, estamos viviendo una pandemia mundial por un virus. Y en México la situación ha estado complicada. Todo estaba cerrado y nadie debía salir. Después comenzaron a reabrir lugares como restaurantes y algunas tiendas. Claro, con sus respectivas medidas. Pero el cine era algo diferente. Se intentó hacer una solución con los autocines, pero no era el cine como tal. Y algunos ni siquiera funcionaron. Hasta hace algunas semanas se abrió en mi ciudad el cine. Así que decidí arriesgar mi salud y darle un intento. Y de adelanto disculpen por la pobre grabación que conseguí con mi celular. El cine al que fui fue Cinépolis. En la entrada te recibe un empleado con cubrebocas y careta para tomarte la temperatura y darte gel antibacterial. En el establecimiento quitaron sillas, mesas y lugares donde la gente se pudiera recargar o sentar, para evitar contaminar lugares y que vayas directo a lo que vas. De ahí pasas a la zona de dulcería en la que puedes comprar tus alimentos y boletos en caso de que no lo hayas hecho ya de manera digital. Y claro, la compra de boletos también es diferente. Normalmente verías un diagrama así de la sala para que escojas tus asientos. Sin embargo, ahora está dividido de esta manera. Empezamos por la primera fila. De ahí habrá intervalos de 2 asientos disponibles y 2 que no lo estarán. Así que puedes ir solo o acompañado si lo prefieres y no estarás cerca de nadie. Pero ¿qué pasaría si el de arriba te estornuda? Pues el nuevo acomodo impide eso. La fila de enfrente o atrás tuyo no estará disponible. Y la fila que sigue tendrá el mismo orden intercalado pero al revés. De esta manera hay mucho espacio suficiente entre las personas y claro, una cantidad muy reducida de personas por sala. ¡Qué buena onda! Recibiendo tu boleto y alimentos y ese que compraste podrás pasar inmediatamente a la sala. Llegando a las salas podrás ver que los asientos que no estaban disponibles estarán cubiertos con cinta para evitar que alguien se quiera saltar las reglas. En la pantalla estarán pasando los videos de información que les acabo de decir más algunas cosas extra. Pasaron algunos cortos de próximas películas que ya estaban anunciadas desde antes de la pandemia y poco después comenzó la película. Y para ese entonces éramos unas 8 personas en total en la sala, todos muy apartados de los otros. Imposible. La película que vi fue Fuga de Pretoria. Una película que no traía muchas expectativas porque iba al cine más por hacer este video que por realmente ver la película. Pero me sorprendió bastante. En este momento no esperaba películas buenas, porque las mejores películas no saldrán ahora porque no les conviene a los productores. Como muy poca gente está yendo, estas películas no tienen contemplado ganar mucho. Pero como les dije, esta película es algo impresionante. Daniel Radcliffe se logra salir del papel de Harry Potter y lo ves como si fuera otra persona. La historia tiene momentos tensos magníficos. Además, resulta bastante interesante porque está basada en hechos reales. Obviamente yo no tenía ni idea de la historia original, pero me interesó bastante y tal vez haga un video sobre eso. Y dale con eso. Pero bueno, al finalizar la película hay un empleado que indica a toda la sala cómo van a salir, empezando por la última fila hasta abajo. Y no estás obligado a salir si te quieres quedar a ver los créditos, pero tendrás que esperar a que salgan los demás si deseas quedarte. De ahí es bastante normal, sales y te vas. No obstante, todavía queda una pregunta. ¿Vale la pena? Tomaré esto con mucho cuidado. A ver, la experiencia del cine es algo especial, y ahora con todas las medidas, ver una película con palomitas y refresco no cambia mucho, pero siento que si realmente no tienes que salir, no lo hagas. Está bien si quieres ir, porque hemos estado en cuarentena por varios meses, y puede que eso ayude para sacarte de las rutinas, pero si estás bien, créeme que no lo vale tanto. Y te lo digo yo que iba al cine todas las semanas, inclusive varias veces durante los fines de semana. Además todavía no salen los grandes estrenos, así que no te pierdes de mucho. Eso sí, les haré una comparativa con otros cines y experiencias premium. Capaz que es muy diferente y vale mucho más la pena. Ah, y por cierto, déjenme un like y compártelo, que no es muy seguro hacer estos videos de salir a la calle en medio de la pandemia. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Recuerda darle un grandioso like, suscribirte si no lo has hecho y compártelo con tus amigos para que conozcan este bello canal. Sin nada más que agregar, nos vemos en la próxima. Adiós.